Bien, en el capítulo 8 del libro Cómo amar de verdad a tu hijo, del autor Ross Campbell, va a hablar de un tema que en lo personal a mí me sacudió y es la ira del niño, ¿sí? ¿Cómo manejar la ira en tu hijo? Primero, concepto número uno, entender que la ira es algo natural, ¿sí? No podemos esperar tener un hijo que no tenga iras. Número dos, un adulto sin entrenamiento responde a la ira del niño de manera destructiva. O sea, si tú no has recibido formación sobre el manejo de ira de los niños, por defecto vas a reaccionar de manera destructiva, ¿sí? Entonces necesitamos formación, educación y ayuda en este tema. El niño tiene limitaciones para expresar su ira. Por ejemplo, su voz y sus actos, ¿sí? Entonces, de por sí el niño no puede desfogar la ira normalmente. Y peor si entonces como padres venimos y le prohibimos expresar su ira. Entonces es necesario, dice el libro, que permitamos que el niño exprese ira. Debe ser permitido. Existen límites, debe haber acuerdos, qué cosas puede hacer el niño, qué cosas no puede hacer. Eh, pero debe haber momentos donde el niño pueda expresar su ira. Dos, bueno, eso fue el tres, ¿no? Cuatro, no debemos confundir ira con irrespeto. Cuando el niño está manifestando su ira, no podemos leer eso como que nos está faltando al respeto. Y esto es para mí bastante complicado, porque antes de este entrenamiento, si es que mi hijo o un niño pequeño expresaba ira, automáticamente yo lo estaba entendiendo como falta de respeto hacia mi persona. Y eso no es así. La ira debe desfogarse, dice el libro. La ira reprimida se va al inconsciente de los niños y empieza a causar daños psicológicos. Entonces, cuando el niño manifiesta ira y está desfogando su ira, no se la debe castigar. No podemos castigar la manifestación de la ira. No podemos. Entonces, no se debe explotar en ira contra un niño enojado. Y eso es algo que, no sé, al menos en mi caso, fuera antes de este entrenamiento, yo era muy propenso a responder en igual ira si es que mi hijo tenía iras. Entonces, tienes ira, yo tengo más iras que tú. Y me ha costado trabajar esto, ¿no? Entonces, la ira reprimida genera comportamiento pasivo-agresivo. Entonces, ¿qué es el comportamiento pasivo-agresivo? Según el libro, es un comportamiento que está fuera del control consciente del niño. ¿Sí? El niño empieza a hacer cosas de manera inconsciente que no puede controlar. Por ejemplo, un niño que ya controlaba sus esfínteres por ira reprimida puede empezar a perder el control de los esfínteres nuevamente. ¿Sí? Y no es que él conscientemente quiera hacerlo, sino que inconscientemente su cerebro ya no puede controlar los esfínteres y tienes un niño que se hace pipí o popó en el calzoncillo, en el pantalón, perdón, y aparentemente no tiene ningún problema fisiológico, es todo psicológico. O puede haber bajo rendimiento académico o manifestación de irresponsabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí están esto es más a profundidad los tipos de comportamiento pasivo-agresivo que se han generado por efectos de la ira reprimida. Uno, procrastinencia. Procrastinencia es dejar todo para el último o el atraso, ¿sí? Un niño que es atrasado no es puntual, la falta de puntualidad. La postergación, la irresponsabilidad, el descuido, el desorden, el olvido, el bajo rendimiento y la ineficiencia. Entonces, cuando tenemos personas así, cuando tenemos niños así, es básicamente que nadie nunca les permitió manifestar su ira, entonces quizás se volvieron personas muy agradables y pacíficas en la superficie, pero
en el fondo, algo se resiste para poder manifestar la ira y se manifiesta con estas conductas. Entonces, ¿cuál es el manejo maduro de la ira? Es manejar la ira de manera verbal, con gracia, discutir el problema y resolverlo. Eso lo hace una persona que ha madurado y puede manejar la ira de manera madura. El manejo inmaduro de la ira tiene que ver con el comportamiento pasivo-agresivo, ¿sí? Entonces, aprender a manejar la ira, dice el libro, toma décadas. Estamos hablando de casi toda una vida, ¿sí? Más de 20 años. Más, mucho más. Entonces, no podemos esperar que un niño maneje correctamente su ira. No podemos esperar. Porque es un proceso que dura décadas. Al niño le va a tomar toda su niñez, toda su adolescencia y toda su edad de adulto joven para aprender a manejar la ira. Cuando ya sea un adulto en edad mediana, recién tenemos una persona que aprende a manejar la ira de manera madura. Entonces, todo niño va a manejar la ira de manera inmadura y es nuestra responsabilidad como adultos manejar la ira con madurez. Entonces, la ira no es disciplina. A veces confundimos estos dos conceptos. La disciplina debe hacerse en ira, no. Efesios 6:4 nos manda a leer el autor. Ahora, el castigo físico, ¿sí? Dice el autor, es el último recurso. Nunca puedes responder con castigo físico a la primera a cualquier comportamiento malo del niño, no. Hay otras cosas que debemos, como un checklist, de hacer primero antes de recurrir al castigo físico. Entonces, a veces vemos que a los hijos como un vertedero de ira. O sea, yo tengo ira, entonces me voy a desquitar contigo. Y yo he escuchado a padres diciendo, me voy a desquitar contigo la ira que tengo. Lo he escuchado literalmente. Los hijos no son el vertedero de ira de los padres. Es necesario ser amable, optimista y evitar infligir miedo. Eso es otra cosa que aparte ya la había leído en otro curso. A veces nosotros buscamos que se nos respete proyectando miedo sobre el niño o sobre la otra persona, a veces sobre la pareja. Esto es incorrecto. Entonces, el autor hace una comparación entre los incendios accidentales y los incendios provocados. ¿Sí? Debemos apagar los incendios. Bueno, y hay un concepto bastante curioso que también todo lo que dice este libro me ha impactado, pero este en particular es la escalera de la ira y es una descripción de cómo es un manejo maduro de la ira. ¿Sí? De hecho, esto probablemente lo mejor sea presentarlo como gráfico, tal vez les voy a describir, pero el autor menciona 15 niveles o escalones del manejo de la ira que tú vas a ir manejando con madurez a medida que vas creciendo o madurando, perdón la redundancia, ¿no? Entonces, quizá voy a ir a los extremos, ¿sí? El manejo más inmaduro de la ira es el comportamiento pasivo-agresivo, actuando con rudeza, alzar la voz, maldecir, decir malas palabras, destruir objetos, abuso verbal, abuso físico, golpes y comportamiento destructivo. ¿Sí? Entonces, si cuando yo tengo ira, actúo de esa manera, quiere decir que soy totalmente inmaduro en el manejo de la ira. Pero por otro lado, el manejo maduro de la ira es que tienes ira, pero actúas agradablemente. Buscas una solución, no buscas explotar en ira.
Buscas el motivo de la ira. ¿Cuál es la causa? Piensas sensatamente. Actúas agradablemente. Enfocas en el origen y en la solución. Y entonces, sin perder el control, confrontas tu ira. Entonces, si no puedes hacer esto de manera natural, no eres una persona madura. Y para llegar a este nivel de control, hay etapas, son, como les digo, 15. Sí, yo creo que se los voy a dejar en la descripción o como un link para que te tomes el tiempo de leer una por una, ¿sí? Y eso fue el capítulo 8 del manejo de la ira en los niños.